Señor, hoy ponemos delante de ti, Señor, la vida del pastor. Gracias por la palabra que hoy has puesto en su corazón, Señor, para compartir con cada uno de nosotros. Hoy bendecimos tu nombre y creemos, Señor, que tu palabra hoy nos edifica, tu palabra hoy nos levanta, tu palabra hoy viene a ser, Señor, en nosotros, Dios mío, lo mejor, y es tu obra. Hoy bendecimos tu nombre y te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenas noches, iglesia, Dios les bendiga. Cuando nosotros adoramos al Señor, la adoración es un arma poderosa que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Un hombre adulto perdió la regularidad de los latidos de su corazón y comenzó a sufrir algo que se llama arritmia cardíaca o taquicardia, que es como una frecuencia cardíaca muy rápida, pero a veces iba de tener un ritmo cardíaco rápido a tener un ritmo cardíaco muy lento. Un médico, en tantos intentos fallidos con medicina, no pudo hacer que el ritmo cardíaco de su corazón se estabilizara. Así que tuvieron que implantar un catéter de oblación. Cuando yo leí eso dije, ¿qué es un catéter de oblación? Es que un cardiólogo iba a insertar 2 cables en su corazón a través de un vaso sanguíneo para llegar al centro de su corazón. Y de esos 2 cables, uno era una cámara, pequeña cámara, y la otra sería una diminuta herramienta de oblación. Y oblación es quemar, es cauterizar, es incendiar, es como un pequeño y diminuto soplete que a través de ese vaso sanguíneo llega hasta esa parte del corazón y lo quema, lo cauteriza, lo incendia. Entonces la misión del cardiólogo era destruir las partes rebeldes de ese corazón, que hacía que este hombre sufriera una arritmia cardíaca. Va el hombre ya listo para el quirófano, acostado en su camilla, y el doctor se acerca y le dice: ¿tiene alguna pregunta? El paciente le pregunta lo siguiente: ¿va usted a quemar el interior de mi corazón? Y el cardiólogo lo mira y le dice: sí. Y el paciente vuelve y le dice: ¿usted intenta aniquilar cada célula rebelde? Y el cirujano le dice: ese es el plan. El paciente entonces coloquialmente le dice: usted puede tomar su diminuto soplete y eliminar de mi vida la codicia, el egoísmo, la superioridad, la culpa y la vergüenza. Y el cirujano sonríe y le dice: no, eso está fuera de mi mano. Pero le dice: no fuera de la mano de Dios. Y lo que quiero sembrar en su corazón en esta noche es que nuestro Dios es experto en cambiar corazones. Puede llevar su manito a su corazón y decir: tú puedes cambiar mi corazón. Y podíamos hablar esta noche de un trasplante de corazón espiritual. Escúcheme lo siguiente: en el año 2010 una niña de 13 años sufrió un accidente. Estaba esquiando y sufre un accidente, pero algunos órganos de su cuerpo quedaron bien porque esta niña muere. Y sus padres deciden donar órganos de su hija para pacientes necesitados. Y un órgano que quedó bien en aquella niña de 13 años fue su corazón. Había una joven que precisamente en un estado diferente estaba ansiosamente esperando un corazón. Necesitaba urgentemente un corazón. Y trasplantaron a aquella mujer, aquella joven, y le pusieron el corazón de esta niña que había muerto. 6 meses después, los padres, más que todo la mamá de la niña que había muerto, quería conocer
a la mujer o a la joven que ahora tenía el corazón de su hija. Y entonces vuelan hasta allá, llegan hasta ese lugar, se abrazan aquellas dos mujeres, la mamá de la niña que murió y la mujer o la joven que había sido trasplantada, y le prestan un estetoscopio y ella quiere escuchar los latidos del corazón. Y la pregunta es, ¿el corazón de quién estaba escuchando la mamá? Estaba en un cuerpo diferente, pero estaba escuchando el corazón de su hija. Dice que se abrazan y lloran por mucho tiempo, pero aunque ese corazón está en un cuerpo diferente, sigue siendo el corazón de su hija. ¿Y por qué estoy hablando esto? Para aterrizar un principio. Si Dios el Padre escucha su corazón, ¿escucha el corazón de quién? ¿Quién está en nuestro corazón? ¿Quién está en su corazón? Jesús. Si Dios el Padre viene y toma un estetoscopio y escucha nuestro corazón, ¿a quién tiene que escuchar? Tiene que escuchar el corazón de quién? De Jesús. Ahora, diga conmigo, en mi corazón está ¿quién? Jesús. Ahora, este cuerpo es diferente, pero Jesús habita en nuestro corazón. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Es un versículo conocido para muchos y de pronto nuevo para algunos. Y Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y el escritor dice: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que a quien habita en mi corazón. Cristo vive en mí. ¿Quién vive en nosotros? O sea que cuando el Padre viene y escucha el latido del corazón, ¿escucha a quién? A Jesús. Diga conmigo. Y yo le quiero preguntar, ¿está usted seguro que Jesús está en su corazón? Porque Gálatas dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Se hizo un trasplante en nuestro corazón y ahorita ¿quién habita en nuestro corazón? Cristo Jesús. El Salmo capítulo 51, versículo 10, es un salmo que es una oración de arrepentimiento. Y el Salmo capítulo 51, versículo 10, el salmista dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51, 10. El escritor, que es David, dice: crea en mí, oh Dios, un corazón que... Entonces, dos cosas que aprendemos. ¿Quién está en mi corazón? Cristo. ¿Y cómo está nuestro corazón? Limpio. ¿Sí? Mire el que está solo, dígale: en su corazón está Cristo y su corazón está limpio. Ahora, déjeme hablar un poquito de la prisión de la culpa y de la vergüenza. Porque aunque Cristo está en mi corazón, y la Biblia dice, el Salmo 51, Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Yo estaba mirando las cárceles y las prisiones más seguras que hay en el mundo. Las prisiones donde nunca nadie se va a escapar, donde el sueño de los sueños de los presos es salir de ese lugar. Pero son prisiones donde la mayoría, la pena mínima son 50 años y los otros tienen cadena perpetua 3 veces. O sea que siempre van a estar ahí, nunca van a salir de ese lugar. Cárceles que tienen muros altísimos, que tienen mucha seguridad, que los barrotes de la cárcel son muy gruesos en acero, que son cárceles muy seguras. Pero hay algo que a veces nosotros estamos en la prisión de la culpa y de la vergüenza. La culpa y la vergüenza son sentimientos de intimidación que nos hacen sentir frustrados, que nos hacen sentir que fallamos, que nos hacen sentir que no vamos a cambiar. La culpa y la vergüenza nos hacen sentir que siempre vamos a ser los mismos. ¿Quién nos culpa? La culpa viene de 3 partes. Número 1, vienen voces de nuestra mente. Ay, yo soy culpable y no me perdono a mí mismo
por un error que cometí, por algo que hice, por algo que no dije, que no hice. Y entonces vienen voces dentro de mí que me están gritando todo el tiempo, culpable. Pero tenemos voces desde afuera, que son a veces nuestros amigos, nuestra propia familia, nuestros seres queridos, que nos hacen sentir culpables, que nos hacen sentir dos cosas, culpa y vergüenza. Es que usted siempre va a ser el mismo, es que usted nunca va a cambiar, es que usted, lo peor es que usted siempre hace las cosas mal. Pero otra fuente de la cual viene la culpa es Satanás. Porque la Biblia declara que Satanás es el acusador. Satanás nos acusa, siempre está ahí para acusarnos a cada uno de nosotros. Y esta predicación en esta noche, este corto mensaje, es para aquellas personas que a veces nos sentimos en la prisión de la culpa y de la vergüenza. No sé si usted alguna vez ha estado ahí y usted siente que de ahí no puede salir, que las murallas son tan altas, que los barrotes son tan gruesos y está en la prisión de la culpa y de la vergüenza. Pero vamos a mirar nuestras Biblias en San Juan capítulo 8 en esta noche. Libro o Evangelio según San Juan capítulo 8 versículos 1 al 11. Y es una parte de la escritura que usted y yo conocemos, que hemos leído muchas veces, y nos cuenta la historia de una mujer que los escribas y los fariseos, los escépticos y los religiosos estaban buscándole la caída. Y esta es la mujer que estaba en pleno acto de adulterio. ¿Cuántos conocemos esa historia en la Biblia? Y la Biblia dice lo siguiente: y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al ¿qué? Entonces esto ocurre de madrugada, ¿cierto? Es un momento donde el Señor va al templo a un devocional, va a orar por la mañana al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentándose les ¿qué? Enseñaba. ¿Qué estaba haciendo Jesús en la mañana en el templo? Estaba enseñando, estaba dando una clase, tal vez estaba discipulando Jesús esa mañana. Y el versículo dice: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto de adulterio. Sigamos leyendo. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Esta mujer estaba siendo observada toda la noche. Siempre que leemos esta historia pensamos: ¿por qué no hablan del hombre sino de la mujer? Pero tumbaron la puerta, lo que predicamos siempre. Tumbaron la puerta y sacan a aquella mujer de aquel lugar, y logra simplemente ponerse las sábanas encima, porque la encontraron en pleno acto de adulterio. La arrastran, es arrastrada, la sacan de su casa. Esta mujer comienza a ser objeto de burlas, de miradas. Los perros en la calle comienzan a ladrar. Las señoras comienzan a asomarse por las ventanas a mirar qué está pasando. Los comerciantes se asoman en las puertas y miran a aquella mujer que está saliendo, y la están arrastrando por aquel lugar y la están llevando. Y aquella mujer está sintiendo culpa, y aquella mujer está sintiendo vergüenza en aquel momento. Algunas personas abren paso en medio de la calle. Las señoras que van con sus niños abrazan a sus niños y los quitan, porque la que viene es culpable, es una mujer digna de señalar, es una mujer perversa, es una mujer que es culpable, que es mala. Y porque en esa sociedad, en ese tiempo, era visto el adulterio, la fornicación, de una manera tan severa que la ley decía que esa mujer era digna de muerte, era la sentencia de muerte, y todas las miradas estaban sobre ella mientras la arrastraban para llevarla. ¿A dónde la estaban llevando? Al templo. No la entraron al templo, la dejan en el patio. Llaman a Jesús y le dicen a Jesús: en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres.
Tú pues, ¿qué dices? Ahí está la mujer en el piso sintiendo culpa y vergüenza. Todos comienzan a llegar, los religiosos, los que estaban observando de lejos. Otros decían: vamos a mirar cómo muere, cómo la apedrean, cómo sangra, cómo tomamos piedras para apedrearla. Estaban los doctores de la ley, pero estaban los que estaban iniciando en el tema. Entonces habían doctores de la ley, pero habían principiantes también en aquel lugar, y todos estaban pendientes de lo que iba a hacer Jesús con ella en aquel momento. Aquella mujer no se podía levantar y decir: no soy culpable. Aquella mujer no se podía defender en ese momento. Aquella mujer no podía decir: no, yo no fui, yo no soy. Aquella mujer no podía decir: no, ustedes es otra persona, me están confundiendo. No, porque la encontraron en pleno acto de adulterio, y la sentencia, la ley decía que debía ser ¿qué? Apedreada. Así que aquella mujer está tirada en el piso, tratando de cubrir las partes de su cuerpo con la sábana que tal vez estaba rasgada por todo el trajín, hasta donde, cuando la llevaron, donde estaba Jesús. Pero aquí es donde quiero sembrar un principio en sus vidas. Jesús hace algo y está en el versículo 6. Y dice el versículo 6: mas esto decían tentándole para poder acusarle. Miren lo que hace Jesús. Jesús no busca un lugar alto para pararse a dar una predicación. Jesús no levanta la voz y comienza a gritar. Jesús hace algo que normalmente Él hace con nosotros los pecadores. ¿Qué dice ese versículo? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Jesús? Léalo conmigo. ¿Qué hizo Jesús? ¿Dónde estaba la mujer? En el suelo. Y Jesús se inclina al nivel de la mujer. ¿Sabe que cuando del cielo Jesús viene, se inclina al nivel del pecador? Él no se pone en el lugar más alto y dice y predica y echa su sermón, sino que se inclina al nivel de aquella mujer. Tal vez Jesús se inclina para que ella sienta que Él no tiene una mirada maliciosa, sino que se inclina para mirar sus ojos. No sé hasta dónde estaba tirada la mujer en el piso. Utilice su imaginación, pero hasta allá se inclina Jesús a mirarla, se inclina hacia ella a mirarla. Y mientras Jesús se inclina, todas las miradas estaban aquí arriba, con piedras en las manos, como decimos nosotros, sus nudillos rojos, esperando la sentencia para apedrear a esa mujer. Pero mientras todos la señalaban, la juzgaban y la criticaban y la hacían sentir culpable y con vergüenza, Jesús, ¿qué hace? Se inclina hasta ella. Eso habla de compasión. Eso habla de misericordia. Eso habla de que Jesús no la juzga, Jesús no la envía al infierno. Eso habla de que Jesús se pone en nuestra condición. Él se acuerda de que somos polvo, declara la palabra del Señor. Y podíamos hablar de un Jesús, un Dios que se inclina cuando nosotros hemos pecado. Cuando otras personas nos ponen el pie encima, cuando otros nos señalan y cuando otros nos dicen: hey, qué bueno que pecó. Si ves, se lo dije. Ese es el lugar donde usted debe estar. Ese es el lugar que usted se merece. Jesús, ¿qué hace en ese momento? Cuando nosotros estamos en el momento de la culpa y de la vergüenza y nos sentimos derrotados y escuchamos voces, porque ella escuchaba voces que la acusaban. ¿Y qué le decían? Pecadora. Pero mientras había voces que la acusaban y le decían pecadora, ¿qué hacía Jesús? Jesús se inclinaba a mirar su rostro. Piense por un momento en cosas en esa escena. ¿Cómo hace Jesús para mirarla a ella con compasión? La mirada de Jesús hacia esta mujer es una mujer de compasión. Pero esa misma mirada de compasión, dice el versículo 10, enderezándose.
Jesús no solo se quedó ahí inclinado hacia ella y con ella, sino que Jesús se endereza, se pone de pie y mira a todos los que la acusaban. Y cuando Jesús se agacha o se inclina y la mira a ella, la mira con compasión. Pero ¿cómo cree usted que Jesús mira a los que estaban acusando? Esa mirada de Jesús es una mirada completamente diferente. Y el versículo 10 dice: enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que, como dice su Biblia, dónde están los que te acusaban? Y yo quiero que usted mire su Biblia, Apocalipsis capítulo 12 versículo 10. Y tenemos que leer este versículo y decirle: Señor, ayúdame a ser una persona que no saque este dedo tanto para acusar y para señalar. Y a veces no acusamos, sino que decimos: vean, ahí va. Acusamos con la mirada, con las cejas, levantando las cejas. Y esa se cree muy santa. ¿Y ese qué hacía aquí en la iglesia? Con el hombro. Acusamos de muchas maneras. Pero un personaje que acusa no son los hijos de Dios ni es Jesús, es Satanás. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera ¿qué? ¿Quién es el que acusa? Entonces, si yo estoy acusando a alguien, el papel de quien estoy usurpando, de Satanás. Cuando yo acuso a un hermano de la iglesia, cuando yo señalo a alguien porque pecó, porque falló, porque cayó, porque hizo algo incorrecto y le genero culpa y vergüenza, ¿qué oficio estoy haciendo? El oficio que hace el diablo. Nosotros no acusamos. Nosotros lo que hacemos es, debemos hacer lo que hizo Jesús. Pero mire lo que dice su Biblia en Primera de Juan capítulo 2 versículo 1. No estamos para acusar. Diga conmigo: no estamos para acusar. Mire, toque el que está solo, diga: oiga, no se crea demasiado santo, ¿sí? No estamos para acusar. Y Primera de Juan capítulo 2 versículo 1 dice lo siguiente: abogado tenemos. Pero dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué dice la Biblia? Satanás acusa y Jesús es nuestro abogado tenemos, dice la Biblia, para con el Padre, a Jesucristo, ¿quién? El justo. Entonces, ¿qué hace Jesús? Cuando llaman, traen a la mujer y la tiran al piso, Jesús silencia a los acusadores. ¿Cómo se silencia un acusador? ¿Cómo se silencia un acusador? Jesús silencia a los acusadores diciéndole lo siguiente: venga, el que de ustedes esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Cierto? Hay gente que acusa, habla y murmura, y usted le da deseo de sacarle y enrostrarle tantas cosas. Y usted dice: usted no tiene derecho de decir nada. Jesús, en otras palabras, le está diciendo: ustedes no tienen autoridad moral para decir nada. Porque el que esté libre de pecado, dice San Juan capítulo 8, que tire ¿qué? Y San Juan 8:10, volvamos a él, es tan amable. ¿Quién acusa? ¿Y quién es nuestro abogado? ¿Dónde está Jesús? En nuestro corazón. Y San Juan 8:10 dice: enderezándose Jesús, ¿no vio a qué? ¿No vio a qué? ¿Cómo silenció Jesús a los acusadores? ¿Y cómo es que vemos nosotros que ese patio que está lleno de gente, de un momento a otro queda vacío? Podríamos decir, un patio que está vacío. ¿Y quién queda en ese patio? Jesús y la mujer. Jesús ahí con la mujer. Ahora Jesús en el suelo comienza con su dedo, en el polvo Jesús comienza a escribir.
hagamos un poco de imaginación, porque el título de esta enseñanza en esta noche es el único mensaje que escribió Jesús. Y lo escribió ahí, en esa arena. Y entonces los teólogos, los estudiosos, y usted le pregunta, si me pregunta, pastor, ¿qué escribió Jesús ahí? Pregúnteme, pastor, ¿qué escribió Jesús ahí? Porque fue el único mensaje que escribió. ¿Qué escribió? No sé qué escribió. No se ha podido definir qué Jesús escribió. Pero leyendo el capítulo, podía Jesús haber escrito los pecados de los que estaban ahí parados. Podía Jesús haber escrito el nombre de cada uno de los que estaba ahí. Jesús podía haber escrito: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Jesús podía haber escrito un garabato. No sabemos qué escribió Jesús. Lo que sí sabemos es que lo que Jesús escribió, la gente comenzó a sentir algo en su corazón. Y comenzó a sentirse quebrantada, comenzó a sentirse que no era digna de estar ahí, porque Jesús dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Y sabe qué más estaba ahí? La mujer, Jesús, el patio vacío, lleno de piedras que la gente soltó en ese lugar. ¿Y qué termina diciendo en ese único sermón que Jesús predicó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo. Yo creo, John Jairo, que Jesús lo que escribió ahí fue: ni yo te condeno. El único que la podía condenar era el que estuviera libre de pecado. Y el único que estaba habilitado para condenarla, que no tenía pecado, era Jesús. Y Jesús tal vez escribe: ni yo te condeno, pero sí le da la siguiente recomendación: vete y no peques más. ¿Cierto? ¿Se acuerda de ese señor que estaba en la banca de un parque, con las manos estiradas, mirando así los árboles y los pájaros, y de pronto lo picaron acá fuerte y miró, y era una hormiga, una cachona? Pero él se acordó de ese versículo, la tomó así, la puso a un ladito y le dijo: vete y no piques más. Pero Jesús nos está diciendo a nosotros: vete y no peques más. Tenía ese chiste y me salió en el momento preciso. ¿Cuál cree usted que fue el único sermón que escribió Jesús? Tal vez es este: ni yo te condeno. Tal vez hoy hemos venido con una culpa. Me gustó porque los muchachos cantaron esa primera canción y yo al principio era pensando: ¿cuándo va a sonar la secuencia? ¿Por qué estamos cantando tan suave? Pero ¿cree usted que podemos venir a la casa del Padre, aunque conoce nuestro pasado, aunque conoce nuestra condición, dónde hemos caído, pero Él se inclina? Mire, déjeme decirle esto: Jesús se inclinó para levantar la cruz. Jesús se inclinó para abrazar a niños. Jesús se inclinó para tomar la mano de Pedro. Jesús se inclinó muchas veces en la Biblia. El cielo se inclinó al enviar su Hijo a morir por usted y por mí en la cruz del Calvario. No hay un cirujano que pueda cambiar el corazón, pero hay alguien que sí lo puede cambiar, y es Jesús. Y Él nos está diciendo hoy: hey, ni yo te condeno. Y yo quiero invitarle en esta noche a que podamos estar de pie. Hoy se necesita silenciar a través de Jesús la acusación. Sí, Señor, yo fallé. Hice algo que no debía hacer, Señor. Pero, Señor, en esta noche aquí estoy. ¿Qué puedo hacer cuando me siento culpable? Reconocer mi error,
pero meditar en lo que dice la Biblia en cuanto al perdón. ¿Sabe por qué no nos podemos expandir en nuestra vida? Porque la culpa y la vergüenza nos hacen quedar en un solo lugar. Y 3 cosas que tengo que hacer con la culpa y la vergüenza: reconocer que pequé, meditar en lo que la Biblia dice sobre la misericordia de Dios, y número 3, dejar atrás el pasado. Yo no sé si usted está batallando hoy con la culpa y la vergüenza. Y hay gente que lo sacó por la calle y lo trae arrastrado, y usted ha sido una vergüenza pública y lo tiraron al piso. Pero déjeme decirle, hay algo que hace Jesús. Es que Jesús viene y se inclina hasta el lugar donde nosotros estamos y nos dice: ni yo te condeno. ¿Qué tal si hoy recibimos el perdón de Dios en nuestro corazón y le decimos: Señor, yo recibo tu perdón en esta noche? Habla con el Señor en este tiempo y dile: Señor, yo recibo tu perdón. Dile: Señor, yo recibo el perdón del cielo. Recibe el perdón, recibe la misericordia. Hay un acusador, el enemigo, el diablo acusa, pero abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Qué tal si vienes hoy a la casa del Padre y le dices: Señor, aunque tú conoces mi pasado, conoces mi condición, la gracia me cubre, tu misericordia, y hay un trasplante espiritual de corazón en cada uno de nosotros? Habla con el Señor en esta noche y dile: Señor Jesús, yo reconozco mis errores, pero voy a la palabra, Señor, y te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra, Jesús, porque tu palabra es viva y es eficaz, y tú quitas toda culpa y toda vergüenza en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos que la culpa del pasado, del ayer, Señor, es quitada, Señor. Señor, y tú vienes y dices: ni yo te condeno, Señor Jesús. Recibe hoy el perdón por la fe. Dile: Señor, hoy soy perdonado, perdonada. Gracias por amarme aún como soy, Señor. Recibo tu perdón en esta noche y te damos gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Te adoramos, Señor, y te damos gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Si hoy vienes con culpa, si hoy vienes con vergüenza, si has fallado, si caíste otra vez, hoy recibe el perdón por la fe. Jesús baja tu condición a tu nivel y te perdona, te mira a los ojos, no te señala. Canta con nosotros esta canción en esta noche. Cántala con fe en este tiempo. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gloria a ti, Jesús. Gracias, Señor. Nada sació mi interior. Convénceme de mi error. Gracias. Alguien se está sintiendo perdonado. Dios quita cargas, quita culpa, quita vergüenza. Ahora mismo en el nombre de Jesús. Ni yo te condeno, dice el Señor. Vuelvo a casa, a la casa de mi Padre que me ama y me Recibe el perdón hoy por la fe, recíbelo. El perdón nos hace livianos, aligera las cargas el perdón. Aún así me aceptas.